El texto de la Torá, de la Biblia, recordemos que la Cábala es el conocimiento esotérico del texto bíblico, dice, había caos y vacío, tohu vabou. Fíjate qué interesante, la palabra caos aparece en los primeros versículos de la Biblia. La tierra era caos y vacío, y habla del universo, no habla de la tierra. El universo era caos y vacío, tohu vabou. Y es curioso este tema, primero porque el vacío es necesario para construir algo, es decir, que si el universo no estaba vacío no se podía construir nada. Pero por otro lado, imagínate que no existe el caos. Partamos de la base inversa en el análisis de que entramos en un universo perfecto. Si estaríamos eventualmente en un universo perfecto, nosotros no tendríamos ningún trabajo que hacer. Es decir, nuestro trabajo está basado justamente en esta imperfección y en este caos que hay en el universo. Si no hubiera imperfección y hubiera caos, nuestra tarea sería en vano. Es decir, si partimos, por eso digo, de la base inversa de análisis y entenderíamos el universo como perfecto, en un universo perfecto, aquí no tendríamos nada que hacer. Entonces, el caos y la imperfección son como las características estructurales del universo por el cual nosotros podemos trabajar e ir perfeccionándonos. Nosotros somos sujetos de perfectibilidad, decimos en la Cábala, de perfeccionamiento constante. Y si no tenemos obstáculos, no tenemos imperfección y tenemos caos, no tendríamos nada que hacer. Entonces, en un mundo perfecto, directamente estaríamos en una situación de limbo, estaríamos en una situación de no estudio, de no trabajo, de no tener que sortear ningún obstáculo, de no tener que clarificar ninguna confusión. Por lo tanto, fíjate que la confusión, el vacío y la imperfección que produce ese caos es no solamente estructural al universo, sino necesaria para que nosotros podamos crecer. No podemos crecer si no existe este caos. ¿Y qué papel juega la Kabbalah en la transformación de este caos, de este sufrimiento en aprendizaje y crecimiento? Bueno, mira, aquí también tenemos un secreto desde el punto de vista de la Cábala. Aunque nosotros percibamos una situación de caos, que quiere decir de desorganización, desde otro punto de vista más oculto, este caos, esta desorganización está organizada. Es decir, existe un plano oculto de organización y un plano revelado donde nosotros creemos que está la cosa desorganizada de acuerdo a nuestras limitaciones. Es decir, nosotros somos sujetos limitados, tenemos unas serias limitaciones y cómo podemos conocer algo si no conocemos el conjunto. Cada uno de nosotros conoce una parte ínfima de la realidad del universo y no conocemos el conjunto. Quiere decir que siempre nos están faltando datos, es decir, siempre nos está faltando información. Por lo tanto, primera cuestión, somos limitados. Segunda cuestión, a partir de esa limitación se produce una distorsión de la realidad porque no podemos ver la realidad en su conjunto y por lo tanto nuestra tarea es expandir la vasija en todo momento, expandir nuestros límites para cada vez acercarnos a una menor distorsión de la realidad. Es decir, podemos decir que el aumento de nivel de conciencia desde el punto de vista de la Cábala tiene una relación directa con una menor distorsión de la realidad. Nos vamos acercando a la realidad tal cual es. Indudablemente, nunca nos acercamos a la realidad tal cual es, pero a medida que nos vamos acercando, porque tenemos más información y porque esa información está unida y la vamos uniendo, cada vez que nuestra vasija, nuestro recipiente, nuestro vacío interior se va llenando de información que la vamos integrando a la experiencia, vamos aumentando el nivel de conciencia y por lo tanto vamos penetrando mejor en los misterios y por lo tanto ese caos se va organizando. No es que el caos sea, eh, podríamos decir, estructural a la realidad. En el nivel oculto está organizado ese caos. Para la Kabbalah, el caos lo provoca nuestra distorsión de acuerdo a nuestras limitaciones. Entonces, todo es conocimiento, es como ese ciego que se acerca al elefante y le toca el rabo y cree que el elefante es una serpiente. Hay que desvelar, a hacer vidente o poder ver más. Solo es conocimiento, o hay algo más. En la tradición cabalística, ¿cómo se relacionan el caos y el orden divino
para llegar a este descubrimiento que, bueno, en principio es todo información, todo conocimiento. Mira, te voy a tomar el tema del elefante porque me parece muy interesante la anécdota, la narración que tú planteas, porque yo la quiero llevar hasta el extremo, esa narración. Si cada uno de nosotros va a ir tocando partes del elefante, indudablemente nadie va a ver el elefante en su conjunto. Y si alguien eventualmente pudiera ver el elefante en su conjunto, nadie es el elefante para saber qué se siente siendo elefante. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conocimiento en la Cábala, no es una distancia entre sujeto y objeto. Ese es un conocimiento de tipo intelectual. El conocimiento de tipo intelectual es que el conocedor, el objeto de conocimiento, están divididos. Sujeto y objeto están divididos. Aquí estamos planteando, desde el punto de vista místico, un tipo de conocimiento experiencial. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo me fusiono con la naturaleza del elefante para entender al elefante, no para medirlo, para saber su peso, para acercarme a él, sino que en realidad va a llegar un momento de mi experiencia, que es una experiencia de unificación con la realidad general, que es una experiencia psíquicamente complicada, donde uno puede perder su equilibrio psíquico, hay que tener muchísimo cuidado en ese nivel, porque uno va avanzando de nivel de conciencia y la conciencia va dejando de ser subjetiva para ser cosmogónica, es decir, va dejando nuestra conciencia de estar en el centro del yo para salir del yo a los niveles superiores. En ese planteo, en ese camino de salir del yo a los niveles superiores, se va dando un aumento de nivel de conciencia que tiene que estar muy bien acompañado de mucho estudio. La Cábala plantea que si no hay estudio, no hay equilibrio psíquico, porque la experiencia es muy fuerte si eventualmente el yo siente que se ha fusionado con la totalidad y desaparece. Es decir, nosotros sabemos en un nivel de que el yo es un instrumento al servicio del todo y que si seguimos subiendo de nivel de conciencia, la subjetividad del yo desaparece. En ese nivel tenemos que tener una estructura mental muy fuerte para poder subir a los niveles cosmogónicos. Es decir, mientras estamos en los niveles subjetivos, no hay problema, porque sabemos claramente que nuestra subjetividad es nuestra zona de seguridad, nuestra identidad es nuestra zona de seguridad. Pero a medida que nosotros vamos subiendo de nivel de conciencia, se va produciendo un avance fuera de la subjetividad, en niveles del alma más allá de lo subjetivo, que lo que implica es que la Cábala plantea un estudio profundo a nivel intelectual para poder sostener ese aumento de nivel de conciencia. En definitiva, para cerrar esta parte de lo que estamos analizando, nosotros no podemos subir de nivel de conciencia, de la conciencia subjetiva a la conciencia cosmogónica, si no tenemos entrenada nuestra psique que haga que nosotros podamos percibir nuestra propia muerte subjetiva hacia la totalidad, porque ese crecimiento hacia la totalidad va a implicar conocer que el yo no existe en un nivel y por lo tanto es instrumento de la totalidad. Y ahí hay que tener una fuerte mente muy ordenada, muy organizada conceptualmente, y una de las herramientas fundamentales que la Cábala plantea es ese orden conceptual. Por ese motivo, Alfredo, te diré que a la Cábala siempre se la sospecha de intelectual, de intelectualista. Y en realidad, sí, vivimos con los libros, es parte también, tú sabes, de la cultura judía, que vivimos de los libros, pero ¿por qué hacemos eso? Porque como los cabalistas saben el nivel de luz que se va a recibir en los niveles superiores, hay que tener un entrenamiento muy grande del alma para que la mente no cometa imaginaciones, locuras, para que la mente no se nos escape, para que la mente pueda seguir teniendo una estabilidad psíquica en los niveles superiores. Es decir, que cuando empezamos a desprendernos de las distintas capas de cebolla que componen el yo o el ego, vamos bueno, adquiriendo más conciencia y tenemos que tener una fuerte, digamos, un fuerte bastión en la mente, en el conocimiento, para que no se nos vaya, perdona la expresión, la olla, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además,
para saber que estamos en un proceso de muerte continua. Es decir, el crecimiento implica una muerte continua de la identidad y vamos a llegar a un punto que tenemos una tensión natural entre la identidad heredada por nuestros padres y la identidad del alma que se está construyendo. Ahí se produce una tensión entre la fidelidad tribal a un católico, su familia católica, un judío, su familia judía. Subir a la unidad de la divinidad implica comprender que todas nuestras culturas son simples herramientas para llegar, que no son fines en sí mismas. De ahí que el fundamentalismo crea que el camino es el final, es decir, que el camino es el objetivo, confunde el medio con el fin. En la mística no se confunde el medio con el medio es un instrumento. Pero cuando ya el instrumento no te sirve porque necesitas instrumentos de mayor categoría, es donde empieza a aparecer cierta fidelidad familiar o fidelidad tribal o fidelidad religiosa que hace que la persona no pueda avanzar como quiera avanzar porque siente, por ejemplo, que el grupo puede de alguna manera traicionar al grupo. En definitiva, tener conciencia de unidad no es fácil por muchísimos motivos. El primer motivo, que la conciencia de unidad es la unidad estructural de nuestra propia identidad interior, la conciencia de unidad frente al otro y la conciencia de unidad de que nuestro camino identitario nos está llevando hacia la búsqueda permanente donde nos vamos a tener que morir a muchas identidades en el camino.